Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, estimado? Muy buenas tardes. Esperemos unos minutos hasta que terminen de ingresar sus compañeros. Ok, chicos, buenas tardes con todos. Espero todos se encuentren muy bien. Bueno, al parecer hay pocos. En esta ocasión pido disculpas porque al parecer el SIUC hay un pequeño inconveniente. Al parecer no reconoce mi clase o algo parecido. Y esperemos que en el transcurso de la semana esto se arregle. ¿Ok? Bueno, de igual manera lo voy a decir al final. En, en esta sesión del día de hoy, todos ustedes van a tener asistencia, así que por ese lado ustedes no se preocupen. Además, en el grupo de contactabilidad he agregado el material que estaríamos revisando el día de hoy. Ya cuando me aperturen tanto el SIU como el módulo, ahí yo les estaré agregando ese recurso. ¿Ok? Bueno, comencemos entonces. Damos inicio a la sesión del día de hoy para el curso Computación 2, vamos a ver, Computación 2-22 MRC-9. El día martes 4 de enero del 2021. Ok, como ya les acabo de mencionar, también por ahí tengo problemitas con el módulo, así que yo les cargué en el grupo de contactabilidad el material que estaríamos revisando el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien. Ok, ya está acá. Bien, perfecto. Entonces, desde ahora, bueno, desde este punto nosotros ya nos vamos a apartar un poquito con el tema que veníamos leyendo o que veníamos teniendo anteriormente, que es la lógica matemática o la lógica proposicional, ¿verdad? No es que nos vamos a alejar del todo, vamos a ver conceptos con los nuevos temas que nos toca abarcar, como pueden ser los algoritmos o los lenguajes de programación o los diagramas de flujo, que vamos a ver cierta similitud en lo que ya hemos visto y en lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces, comenzamos. ¿Cuál es el tema central que vamos a abarcar en esta ocasión? Va a ser el tema de los algoritmos. ¿Ok? Vamos a ver en síntesis qué nos reflejaría o cómo nosotros podríamos definir a un algoritmo. Se puede definir como una secuencia de instrucciones que representa un modelo de solución para determinado tipo de problema. O bien, como un conjunto de instrucciones que, realizadas en orden, conducen a obtener la solución de un problema. Perfecto. Y entonces aquí, si por algún motivo, de aquí a mañana alguien les pregunta, ¿cuál es el concepto de algoritmo? Aquí ustedes pueden decir dos tipos o dos definiciones claras de lo que es algoritmo. Instrucciones que representan un modelo de solución a una problemática determinada. O bien, un conjunto de instrucciones que, realizadas en orden, ¿verdad? Estas conducirían a obtener la solución de una problemática. Perfecto. Ok. Bien, entonces, ¿dónde nosotros podemos encontrar algoritmos? Algoritmos en nuestra vida cotidiana. Aquí nos menciona, el mundo digital está lleno de cosas cada vez más asombrosas. Es decir, si nosotros miramos a nuestro alrededor o recordamos aquellas noticias que por ahí leemos en las redes sociales o en internet, podemos identificar que actualmente ya existen
como aquí lo muestra en esta primera imagen, automóviles que se conducen solos. Es decir, nosotros ya sabemos que internamente tiene programas informáticos, tienen algoritmos, tiene inteligencia artificial, que ayuda a que este automóvil, este elemento físico, este vehículo, pueda moverse solo sin la necesidad de que una persona conduzca. Por otro lado, otro ejemplo podrían ser los smartphones, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Que ellos internamente tienen un sinfín o podrían tener un sinfín de aplicaciones informáticas que ayudarían a cualquier tipo de actividad, realizando cualquier tipo de, bueno, sí, actividad o resolviendo algún tipo de problemática en específico por aplicación. Como por ejemplo, si yo utilizo un aplicativo dentro de mi smartphone que es de reconocimiento de voz, yo al momento que interactúo, le hablo al teléfono, esta aplicación lo que va a hacer es capturar las palabras que yo le estoy comunicando al teléfono y las va a digitalizar en texto dentro de nuestro teléfono celular, dentro de nuestro smartphone, ¿verdad? Allá podríamos estar viendo cómo la funcionalidad de un aplicativo que internamente es un algoritmo realiza este tipo de acción. Por otra parte, también tenemos lo que son las inteligencias artificiales, que internamente están compuestas por algoritmos que están traducidos en lenguajes de programación, en programas. Y un sinfín de cosas que nosotros podríamos encontrarnos con el simple hecho de la realización de un algoritmo. Entonces, como introducción a algoritmos, vamos a citar aquí al señor Luis Johannes, no, ¿cómo es? Goyanes. Sí, Luis Goyanes, programador experto y autor de muchos libros acerca de la lógica y la programación, nos dice que en la ciencia de la computación y en la programación, los algoritmos son más importantes que los lenguajes de programación y las computadoras. Ok, entonces aquí ya nos está mencionando que existe como una jerarquía en cual nos permite identificar a los algoritmos con mayor prioridad o mayor relevancia e importancia que los lenguajes de programación y las computadoras. ¿En qué se basa esto? El lenguaje de programación es solo un medio para expresar un algoritmo. Es decir, si es que nosotros diseñamos un algoritmo, podemos ocupar diferentes tipos de lenguaje de programación para poder expresarlo, para poder implementar ese algoritmo. Y por otra parte, una computadora es solo un procesador para poder ejecutar este algoritmo, este programa informático. Entonces, aquí ya vemos cómo se hace efectivo esta jerarquía. El algoritmo, el lenguaje de programación en el cual se va a expresar el algoritmo y la máquina donde se va a ejecutar este programa informático realizado en el lenguaje de programación. ¿Verdad? Bien, entendido eso, vamos a ver cómo nosotros podemos ir explayando lo que es algoritmo. Los algoritmos son independientes de los lenguajes de programación. En cada problema, el algoritmo puede escribirse y luego ejecutarse en un lenguaje de programación diferente. Entonces, el algoritmo es la infraestructura de cualquier solución, escrita luego en cualquier lenguaje de programación. Bien, entonces, ¿qué nos menciona o qué nos está mencionando esto? Que al momento que nosotros diseñamos un algoritmo, nosotros a ese mismo algoritmo podemos desarrollarlo o expresarlo en diferentes lenguajes de programación. Que más adelante ustedes van a ver que si ese mismo algoritmo lo desarrollamos en diferentes lenguajes de programación, si lo ejecutamos, en teoría debería darnos el mismo resultado. ¿Verdad? Por eso que aquí nos menciona, el lenguaje es independiente, el algoritmo es independiente de los lenguajes de programación. Entonces, vamos a ver de qué se conforma.
Así, el diseño, la construcción y la escritura de un algoritmo es el proceso más relevante de la programación de computadoras. Perfecto. A un algoritmo se lo tiene que diseñar, se lo tiene que construir y se tiene que llevar eh, una escritura más o menos estandarizada para que al momento que lo implementemos en un lenguaje de programación no haya ninguna equivocación. La calidad de la solución de un problema en programación está fuertemente determinada por la calidad del algoritmo. ¿Qué nos menciona esto? Que si nuestro diseño de un algoritmo está bien realizado, está bien expresado, la calidad de la aplicación, del aplicativo informático que nosotros realicemos en lenguaje de programación va a estar bien hecho. Es decir, si comenzamos bien con el diseño del algoritmo, lo vamos a hacer bien en el diseño o en la implementación en el lenguaje de programación. Por otra parte, si se les presenta, si una solución es defectuosa o incompleta para un problema, entonces se puede mencionar que generalmente el producto es producto de un algoritmo mal diseñado. Perfecto. En cambio, aquí estamos viendo el otro lado de la moneda. Si nosotros diseñamos de una manera equivocada, errónea o mal un algoritmo, al momento que lo implementamos en un lenguaje de programación, obviamente este resultado no va a satisfacer, no va a solucionar la problemática a la cual nosotros queremos solucionar, ¿verdad? Entonces aquí ya estamos viendo ciertos aspectos que hay que tener en cuenta en el desarrollo de un algoritmo. Pero vamos a sintetizar. Para cumplir con sus propósitos, un algoritmo debe poseer las siguientes características fundamentales. Perfecto, aquí ya nos lo van a dar en ítems, cuáles son aquellas características que debemos tener en cuenta al momento de diseñar un algoritmo. Primero, debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso. Perfecto. Como nosotros ya habíamos visto anteriormente, en la construcción de actividades, nosotros teníamos que ir paso a paso desglosando para nosotros poder entender eh, las actividades que se realizaban para cumplir o solucionar una problemática. Segundo, debe describir acciones elementales. Si una acción no puede ejecutarse de forma simple, debe ser descompuesta. Perfecto. Otro aspecto que nosotros ya veníamos viendo anteriormente con la estructura lógica o la lógica proposicional, que si nos entregan una proposición compuesta, nosotros teníamos que irlo desglosando, irlos descomponiendo para al final encontrar sus valores de verdad en la estructura lógica, ¿verdad? En cambio acá en algoritmos es muy similar. Si se nos presenta una acción dentro de nuestro algoritmo que es muy compleja, pues obviamente hay que irlo desglosando poco a poco para que sea o se visualice de una forma simple, pueda ejecutarse de una manera simple. El tercer punto que me indica, debe ser finito. El algoritmo debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos. Correcto. Es decir, si mi temática o mi problemática a resolver según mi diseño del algoritmo conlleva 7 pasos, pues el algoritmo como tal, al momento que yo lo implemente en un lenguaje de programación, tiene que llevar, bueno, no necesariamente los 7 pasos, pero sí debe de culminar con aquellas actividades que yo tuve en el diseño del algoritmo. No debe pasar de más actividades o no debe de tener ciclos repetitivos y no tener un fin o un break, algo donde pueda terminar. De igual manera, vamos a ver eso más adelante. Cuarto punto, debe expresarse en un lenguaje estandarizado. ¿Qué significa esto? Que dos o más personas que entienden el lenguaje estandarizado deben interpretar el algoritmo de la misma forma. Perfecto.
Entonces, aquí me está indicando que si yo realizo un diseño de algoritmo, si viene ya sea mañana otra persona y ve mi diseño de algoritmo, esa persona, si tiene conocimientos del lenguaje estandarizado, debe tener la capacidad de llegar a la misma resolución que yo llegué al momento de diseñar mi algoritmo. ¿Ok? Es decir, esa otra persona no debe interpretarlo de otra manera como yo lo interpreté al momento de diseñar. Ambos tienen que tener la misma interpretación. Y quinto paso, el resultado que produce al ser ejecutado debe ser previsible o previsto. ¿Qué significa esto? Bueno, leamos primero. Si se ejecuta el algoritmo 2 o más veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Perfecto. Si yo de aquí a mañana, por ejemplo, realizamos un algoritmo de, vamos a ver, pensemos, de una calculadora. Tenemos dos números que queremos realizar operaciones aritméticas. Nuestro proceso, nuestras acciones, por ejemplo, van a ser la suma. Y nuestra finalidad o nuestro fin, nuestro resultado va a ser la suma de ambos números. Si yo ejecuto mi algoritmo, 2 más 2, mi acción es sumar, 2 más 2, el resultado va a ser 4. Si de aquí a una semana yo vuelvo a ejecutar con los mismos números mi algoritmo, tendría que darme exactamente el mismo resultado. 2 más 2 igual a 4. Si por algún motivo me da otro número, entonces eso da a indicar que quizás hay alguna falla, algún tipo de equivocación en la realización del algoritmo. O también si es que queremos verlo desde otro punto de vista, cuando dice que el resultado que produce debe ser previsible, es que al momento que nosotros diseñamos el algoritmo, tenemos que tener algunas referencias, algunos aspectos de cómo va a acabar el algoritmo, cuál va a ser la finalidad, el resultado de ese algoritmo sin haberlo ejecutado. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la calculadora. Si yo sé que estoy realizando una calculadora y voy a sumar dos números, yo tengo previsto que voy a obtener como resultado la suma de dos números. ¿Ok? Si es que se lo quiere ver desde otro punto de vista, el último aspecto. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son aquellas características fundamentales que debe de ser considerado al momento bueno, al momento de desarrollar un algoritmo, al momento de diseñar. Pero también tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos, es decir, aquellos elementos esenciales con los cuales yo puedo reconocer un algoritmo. Entonces, aquí vamos a ver qué son los tres elementos esenciales. El primer elemento es la entrada, en el cual me indica que es la información o datos que se requieren para ejecutar el proceso. Ok, aquí entonces ya estamos viendo otro aspecto que lo vimos anteriormente. Que nosotros teníamos una entrada, que era la entrada de la información, el proceso, aquellas acciones que se realizaban con los datos de entradas, y el resultado o la salida, que era el producto o obviamente el resultado de procesamiento de dicha información. Aquí es muy similar. Entradas que son la información o datos que se requieren para ejecutar el proceso. Son todos aquellos valores que inician o que se inician con el algoritmo. El paso número 2 es el proceso. El conjunto de acciones que deben ejecutarse para convertir la información o datos de entrada en la salida. Es decir, aquí son todas las instrucciones, todas las acciones que nosotros le delegamos al algoritmo para que éste interactúe con los datos de entrada para posteriormente obtener un resultado, una salida. Y por último, el elemento salida, que es simplemente el resultante o lo que resulta de la ejecución del proceso. ¿Verdad? Que todo
todo es muy similar a lo que hemos visto antes, pues no cambia mucho estos aspectos. Bien, veamos aquí en esta figura esquemáticamente cómo se mostrarían o cómo estarían vinculados estos elementos. Tenemos aquí los tres elementos principales, entradas, proceso y salida, ¿verdad? Entonces la entrada, nosotros ya reconocemos que son aquella información, aquellos datos que utilizamos obviamente inicialmente. El proceso son aquellas instrucciones, aquellas acciones, aquellas operaciones que nosotros vamos a realizar utilizando aquellos datos de entrada. Y una vez realizado todas estas acciones, vamos a obtener lo que sería la salida, ¿verdad? Los resultados, el resultante que nosotros esperaríamos para resolver la problemática. Bien, pero como todo en la vida, si nosotros queremos diseñar un algoritmo en base a una problemática, nosotros de manera general vamos a tener que utilizar una metodología que consta de varias fases, de varios pasos a seguir para hacerlo de una manera correcta. ¿Okay? Ya esto es entrando a temas de proyectos grandes, de proyectos que se ocupan dentro de una empresa laboral, dentro de una empresa comercial, dentro de departamento de investigaciones, etcétera. Siempre se tiene que llevar una metodología para poder desarrollar mi programa informático de una manera correcta. Entonces, de manera generalizada, las metodologías de resolución de problemas de programación. Es decir, nosotros tenemos que tener en mente que para desarrollar un programa informático hay que utilizar una metodología. Y una metodología consta de un conjunto de fases que se deben de realizar al momento de solucionar un problema mediante el computador. ¿Verdad? Entonces, las metodologías siempre están compuestas por fases y estas fases por lo general siempre son análisis del problema, diseño del algoritmo, bueno aquí se me fue la X, diseño de algoritmo, codificación en un lenguaje de programación, compilación y ejecución, verificación y depuración y documentación. ¿Okay? Obviamente, dependiendo de la metodología, ustedes podrán encontrar muchos más pasos, pueden encontrar menos pasos, es decir, menos o más fases, dependiendo de la metodología. Ok, cosas a tener en cuenta. Los propósitos de este curso, es decir, computación número 2, nosotros vamos a tratar en profundidad las primeras tres fases. Análisis del problema, que nosotros ya venimos haciendo ejercicios, bueno, hemos tocado temas de análisis en los cuales nosotros hemos tenido que razonar, analizar ciertas problemáticas que se nos, bueno, que se nos proponen. Diseño del algoritmo, que es lo que vamos a ver a continuación, y codificación en un lenguaje de programación. Un par de algoritmos nosotros vamos a trasladarlo a un lenguaje de programación. Entonces, primero, análisis del problema. Esta fase se desarrolla con el propósito de comprender el problema y saber exactamente qué es lo que se desea obtener como resultado. Perfecto. Dado el problema, el desarrollo de esta fase puede orientar o se puede orientar dando respuesta a las siguientes preguntas. Aquí, obviamente, con el pasar de los tiempos ya se han estandarizado ciertas cosas, aunque en base a cada una de las problemáticas se pueden plantear otras preguntas más o preguntas menos. Pero por lo general siempre se hacen estas preguntas al momento que nosotros tomamos una problemática y debemos decidir si es que es factible poder desarrollarla. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Cuál es el problema que se ha de resolver? Es decir, nosotros tenemos que identificarlo de manera precisa qué es lo que se desea resolver. Pregunta número 2.
¿cuál o cuáles son los resultados que debe de producir la solución? Es decir, ¿cuál es el resultante que nosotros vamos a obtener después de haber implementado, eh, por ejemplo, el programa informático en X empresa? Pregunta número 3. ¿De qué información se dispone para resolver el problema? Es decir, ¿cuáles son aquella información a la mano que nosotros tenemos para poder nosotros ofertar o presentar algún tipo de solución a la problemática? Pregunta número 4. ¿Cuál o cuáles son las restricciones o condiciones que debe de satisfacer la solución? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no es simplemente proponer algún tipo de solución, sino que también es analizar cuáles son aquellas restricciones o condiciones que se debe cumplir para que nosotros podamos solucionar de manera correcta una problemática. Ok, nota. Es necesario es necesario precisar que, aunque la pregunta número 1 pudiera considerarse innecesaria, recordemos que nos decía la pregunta número 1, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? Entonces, aquí me menciona que no es innecesaria, es decir, tiene cierto grado de relevancia. Porque pueden ocurrir situaciones en las que se esté intentando resolver un problema que esté fuera del alcance de los conocimientos que el resultor, es decir, el que va a ofertar un resultado, posee. En cuyo caso, será imposible tener éxito en la tarea de diseñar una solución. Perfecto. Si aquí a mañana, por ejemplo, a ustedes le presentan algún tipo de problemática y ustedes no, bueno, está un poco fuera del alcance en base a los conocimientos y no pueden decirle algún tipo de solución, entonces obviamente es difícil tener éxito en esa tarea, ¿verdad? Por eso es que siempre se plantea la pregunta número 1. Hay que identificar exactamente cuál es la problemática y si es que nosotros podemos ofertar alguna solución, podemos diseñar alguna solución. Ok, vamos con un ejemplo para que se vea o se entienda un poco mejor. Para ejemplificar el desarrollo de esta fase, supongamos que se quiere resolver el problema de determinar el volumen de un cilindro cualquiera a partir del radio de la base y la altura de este. Entonces, si ya nos están presentando la problemática, nosotros hacemos uso de aquellas preguntas frecuentes y con eso podemos decidir si es que podemos ofertar o podemos realizar o diseñar algún tipo de solución. ¿Ok? Entonces, atendiendo a esta problemática, nosotros podemos responder estas preguntas. La pregunta número 1, ¿cuál es el problema que se ha de resolver? Vamos a ver qué nos indica. Se trata con el problema de calcular el volumen de un cilindro cualquiera. Perfecto. Entonces aquí ya identifiqué cuál es el problema y con qué se solucionaría. ¿Con qué se solucionaría? Se solucionaría con la fórmula del calcular el volumen de un cilindro cualquiera. ¿Ok? La pregunta número 2. ¿Cuál o cuáles son los resultados que debe de producir la solución? Es decir, ¿cuál es el resultante final que yo voy a obtener después de aplicar mi algoritmo a esta problemática? Entonces, pregunta número 2. El resultado debe producir la solución. A ver, el resultado que debe producir la solución es el valor de volumen de un cilindro en particular. Perfecto. Ya sé entonces cuál va a ser mi resultado. Por eso es que anteriormente vimos que debe ser previsto, debe ser algo que nosotros ya deberíamos tener en cuenta al momento de realizar nuestro algoritmo. Ok, me quedan 10 minutos. Pregunta número 3. ¿De qué información se dispone para resolver el problema?
Es decir, cuál es aquella información que yo tengo a la mano para poder resolver la problemática. Vamos a ver qué nos dice. En el enunciado del problema no se expresa información, pero como se requiere calcular el volumen de un cilindro cualquiera, se requiere conocer el radio o el diámetro de la base del cilindro y la altura de este. ¿Ok? Como en la problemática ya me están expresando que yo ya tengo esos valores, ¿verdad? Aquí está la problemática. Me dice que yo ya conozco el radio de la base del cilindro y la altura del cilindro. Entonces, es aquella información que yo ya tengo a la mano para poder encontrar una solución a la problemática. Y la pregunta número 4. Vamos a ver. ¿Cuáles son las restricciones o condiciones que debe satisfacer la solución? Es decir, no cualquier solución hay que ofertarle, sino que dependiendo de las restricciones y condiciones. Dadas las características del problema, los valores del radio o diámetro de la base y el valor de la altura del cilindro que se usen para calcular el volumen deben de ser positivos. Perfecto, aquí ya me está poniendo una restricción, una condición que yo debo de satisfacer para poder cumplir con mi objetivo, para poder diseñar una solución efectiva, que es que los valores que yo voy a operar deben de ser positivos. Bien, entonces con estas características nosotros ya habremos analizado de manera correcta la problemática. Esa es nuestra primera fase. Ahora la segunda fase de la metodología que me indicaba es el diseño del algoritmo. Una vez analizado, nosotros ya podemos diseñar el algoritmo. Es más, lo dice aquí. Clarificado lo anterior, es decir, clarificado el análisis del problema, corresponde ahora el diseñar el algoritmo de solución. En otras palabras, se debe pensar en el proceso y las acciones que éste debe contener para conseguir la solución al problema. Una primera aproximación a la secuencia de acciones que deberían realizarse para resolver el problema podrían ser las siguientes. Es decir, aquí va a tomar acciones específicas, acciones específicas que se deben de tomar para poder resolver la problemática. En la cual tenemos como primer punto leer el radio del cilindro. Segundo, leer la altura del cilindro. Tercero, verificar que los valores de radio y altura sean positivos. Aquí ya estamos viendo que ya vamos por el tema de las condiciones y restricciones. Una vez verificados los valores, que estos valores sean positivos, pues se procederá a calcular el volumen del cilindro. Y por último, una vez obtenido el resultado del cilindro, pues simplemente toca escribir el resultado, es decir, presentar el volumen del cilindro. ¿Ok? Bueno, sí, ya ni más. ¿Ok? Entonces, con estos aspectos nosotros ya estaríamos teniendo en cuenta que cuando se nos presenta una problemática hay que sí o sí establecer una metodología. O por lo menos los tres pasos o tres fases que les mencioné anteriormente. El análisis de la problemática, el diseño del algoritmo, que en este caso aún nos falta por ver ciertas cosas que ya lo haríamos en la próxima clase. Y por último, una vez diseñado el algoritmo, diseñado entiéndase como trasladarlo a un pseudocódigo o a un diagrama de flujo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y la tercera fase sería, una vez diseñado mi algoritmo, ese algoritmo trasladarlo a un lenguaje de programación. Y después ejecutarlo y ver sus resultados, ¿verdad? Ok, jóvenes, hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna pregunta sobre la clase? Ya vamos a tocar el tema de el SIUP y la plataforma Moodle. Aquí, ¿alguna consulta?
Ok, ahí. Ok, entendería que estamos bien hasta el momento. Ahora, los que estuvieron recién llegando, chicos, vuelvo y repito, mil disculpas, parece que el SIUC está teniendo algún tipo de inconvenientes y al parecer se ha borrado nuestro curso, pero entienda que todo esto está guardado en los respaldos, en el histórico de la plataforma. Así que cuando yo ya tenga apertura al SIUC, yo les pondré asistencia a todos el día de hoy. Esperemos que en el transcurso de esta semana se solucione. Ok. ¿Alguna consulta, pregunta al respecto de cualquier tema que tengan? Ok, han venido callados el día de hoy. Y yo tengo una pregunta. Dígame, dígame. Este, cuando hablamos de algoritmos son secuencias de pasos, ¿no? ¿Verdad? Eso sí teníamos Correcto. visto. Secuencia de pasos. Hay un lenguaje en específico. Por ejemplo, yo he escuchado que a veces se usa lenguaje binario para hacer esas cosas. ¿Vamos a aplicar nosotros eso de ahí o no? Lenguaje binario. Te cuento que el Ajá. lenguaje binario se utiliza más lo que serían los grafos, bueno, en árboles de... No, bueno, en síntesis no vamos a utilizar el lenguaje binario. Eso ya es cuando es la carrera de ingeniería en software, ingeniería en sistemas computacionales o ingeniería industrial. Pero como nosotros somos civil, solo vamos a ver lenguajes de alto nivel. Es decir, nosotros vamos a estructurar nuestros programas informáticos con palabras que se asemejan al lenguaje natural. Ah, ya, ingeniero. Es que yo había estado leyendo un poco de eso y vi eso de ahí y yo me quedé sorprendido porque no sabía si íbamos a hacer o no. No te preocupes, no te preocupes. Y eso más se utiliza en los circuitos, bueno, en física, en circuitos electrónicos y eso. Ok, bien chicos. Bueno, repito, mil disculpas, parece que el CHUC está teniendo inconvenientes, espero se resuelva esta semana. Y sin nada más que mencionar, estaríamos cerrando la sesión para el curso Computación número 2-22 MRC-9, el día martes 4 de enero del 2022. Sin nada más que mencionar, chicos, muchas gracias por asistir y nos veríamos la próxima clase. Ya pueden retirarse. Ingeniero, Gracias, ingeniero. una pregunta. Dígame, dígame. Esos problemas que tienen el sub aquí se debe porque a mí me sale como que no estoy matriculado en la materia. En el campus virtual. Eh, o sea, nada, quise entrar así por medio del horario, como uno entra normalmente, pero no me Por eso, por aparecía. eso. Sí, al parecer el SIUC ha removido algunos cursos, entre ellos el mío lastimosamente, y por eso el Departamento de Informática está viendo la manera de cómo solucionarlo. Por eso repito, esperemos que esta semana ya se resuelva. Ah, ya, pero eso no significa que tenemos que pagar que hemos perdido la gratuidad de la materia, porque me salió así como unas órdenes. No, eso no tiene nada que ver. Ya es cosa de la universidad, pero bueno, vuelvo y les repito. Hay un histórico en el cual ustedes no se ha perdido información de ustedes por nada del mundo. Ah, ya, genial, listo. Muchas gracias. Listo, no se preocupen, chicos. Nos vemos la próxima. Chao, chao. Así que Chao, ingeniero.